buenas tardes. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder acompañarlo y sobre todo acompañar también a estos magníficos compañeros que me tocan esta jornada. Los magníficos. Bueno, como hace tanto tiempo también, bueno. En esta jornada de viernes que está a punto de llover, yo Alerta hoy para anuncio claramente que nada me va a parar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tenés Nada me previsto? va a parar. De llegar a tu casa. No, voy a salir hoy y no tengo horario de retorno. Muy bien. No tengo horario de retorno. Salir- Porque salir- salí con la patrona. Relampagueo, Salir o del todo canal el para tu casa. Para tu casa, Te quedas en tu casa. ¿no? No tengo horario de retorno. Salí con la patrona. Como Sí o sí. Maduro. Llueve o truene, salgo. Salgo hoy y no tengo horario de retorno. Sin boleto de ¿Está bien? regreso. Al canal, por supuesto. Yo quiero saber si Por salís eso. con Nati o por eso estás tan seguro de que no tenés. Al canal no tengo horario de Ah, retorno. ok. O sea, hasta Muy el bien. lunes Hasta el no va a lunes no voy a aparecer. aparecer por ahí. Muy bien. Bueno, ¿está todo bien? Felipe, ¿cómo estás? Bien, Toto, bien. Todo tranquilo. Tratando de recuperarme tu chiste. Sí. Bueno, no, un chiste, no es realidad. Bueno, ¿Qué tal todo? ¿Equipada la casa para todo el fin de semana? sí, súper Sí, equipado. señor, el So- encierro que so- nos hace tan felices. sobre todo con lo, ¿cómo se llama esto? Las linternas con pilas, Claro, sí, sí. sí. las luces Sácame el auxiliares. camping. Las luces Para auxiliares. tratar que eso sea... Sí. ¿verdad? Pero hace rato sí que no se va la luz. No, Ay, ya. ni lo menciones. Sí, sabes. ¿Dónde Ni vos lo vivís? menciones. Privilegiado. Una mentira. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, Toto. ¿Todo muy bien? Sí, estaba justamente leyendo. Muy atenta. Sí, estoy Te va a leyendo pasar el el dato aviso meteorológico. meteorológico. Pero porque me dijo, Muy bien, bien. sí. Y tenía el teléfono ahí como diciendo, Sí, como los millennials, ¿verdad? Que te hablan así hoy. nosotros somos los millennials, tenemos que algún día vamos a Sí, bajar el término Pero yo un poco. no creo tanto, sí, es porque cierto. Nosotros sí somos millennials, yo creo que ya pasaron un poquito Pero la frontera. bueno, como los post-millennials, no sé ya cuál es el término. Sí, Leo nomás el aviso mejor. Centennial. X, Centennial son. Ah, bueno. ¿son Centennial o XY? Me mataste ya. Centennial para mí. Voy a actualizar. Bueno, y después vamos a... Tampoco Ok. hace, Muy tampoco bien. se paraliza el Paraguay con eso. Muy bien, aviso meteorológico de paso también para la audiencia. Fenómeno esperado, lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos y fuertes a muy fuertes. Los núcleos de tormenta para varios departamentos y afectaría a región occidental y oriental, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caguazú, Cazapá, Paraguarí, el oeste de Alto Paraná, centro y sur de Central, el norte de Ñembucú, Amambay, oeste de Canindeyú, Presidente Ayes y Alto Paraguay y también el este de Boquerón. Se Esto está fue cerrando, actualizado hace Sí. un ratito, 18:41. Se está cerrando y hay pronóstico de lluvia, por supuesto, hasta el día lunes. Sí. ¿Sí? Hasta el día lunes, así que Fin va a de ser un semana bajo agua. bajo Qué agua, original. sí. Literalmente en algunos puntos de la ciudad. Sí. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien. Ojalá que no suban otra vez el nivel del río a raíz de la lluvia, ¿no? Y que el raudal no se lleva a nadie, ¿verdad? Que- Esperemos que sí, esperemos. Todo bien, Sí, Pedro. todo De bien. parabienes hoy el club de los vintage. De los Bueno, no es el vintage, club sí, del vintage, señor. sino de los vintage Claro hoy, que sí. con la presencia de Roger Federer otra El vez. como número uno abanderado del mundo. Federer. De De los vintage. A ver, el número uno más viejo de la historia. Si es que el término viejo No, se más puede usar. veterano. Más veterano de la historia se puede decir. El número uno más longevo. Más Sí, longevo, experimentado. más ganador. Bueno, la experiencia. Hay Experimentado muchos que, también, sí. hay muchos que llegaron a esta edad y no fueron experimentados nunca, ¿verdad? Sí, Entonces, también. Pero ¿quién jugó hasta esa edad? bueno, en realidad varios, entre ellos André Agassi, pero André Agassi llegó a ser número uno del mundo hasta los 33 años, Sí. 131 días. Y Sí. Roger Federer es el número uno del mundo con 36 años, 191 días aproximadamente. No, una cosa, Mm. no, O sea, que todo un estamos hablando fenómeno. Casi 37. De casi 37 años, sí. estamos hablando de una cifra probablemente irrepetible en el tenis. Hay que ver lo que viene en el futuro, pero probablemente Hay que ver. irrepetible teniendo en cuenta que hasta aquí él ha sido, además del más ganador de la historia, ha sido el número uno con mayor permanencia en el ranking el puesto también de la historia. Más de 300 semanas como número uno del mundo, Sí. lo que hace suponer que si ya nadie de menor edad incluso pudo recuperar algo del terreno, es muy complicado. Mira, hay algunos que incluso son por ahí, 1 o 2 años más jóvenes que él, no, ni siquiera se aproximaron a Bueno, esa cifra. de hecho, Eh, si tomamos así Alguno como de una los que sí fueron camada, número uno. ¿quién? claro. No, alguno de los que Pero sí que sí, fueron claro, número uno. ese es Sí. uno, ¿no? de hecho, si tomamos esa camada Mm. de tenistas que han competido contra Federer, que en realidad fue un número tremendo, porque con 36 años Sí. se enfrentó prácticamente a todos, desde que comenzó hasta hoy, se ha enfrentado desde Pete Sampras hasta, hasta los últimos, Rafael Nadal y Novak Djokovic. De esa camada que le podía hacer frente, digamos, Djokovic está en recuperación, Nadal acaba de perder con estos número uno del mundo y también está con algunas lesiones, Murray está ahí algo tibio, Monfils está jugando en la Argentina, o sea, no tampoco es que Apeligra. el panorama apeligra. No, tampoco. Del Potro, que podía ser otro que... Del Potro también Está está ahí tratando de entre recuperarse. idas y vueltas. Sí. Y hay otras figuras que sí se van poniendo, digamos, en escena, pero un nuevo hito en el tenis
y habría que investigar la fórmula para poder llegar a esta altura, ¿verdad? La coyuntura también puede Debe ser que ser una ayude, sí. disciplina y Para obviamente llegar y una mantenerse, genética ¿no? de Tanto primera, tiempo. ¿no? Disciplina y genética, o sea, No. y nuevas tecnologías. Y andá a saber, algo, ¿no? algo deberá ser, porque en el deporte colectivo, o en los deportes colectivos, hay, digamos, deportistas longevos en el fútbol, no tanto, pero en su momento llegaron a Arqueros. superar casi los 40 los años, y arqueros, hoy en ¿no? la actualidad hay un futbolista japonés de 55 años que sigue jugando y sigue firmando contratos profesionales, Wow. y hay otros de casi 40, el mismo Toro Acuña jugó Sí, hasta claro. hace poco en primera división acá, Sí. pero digamos son deportes colectivos. Claro. Ginóbili en la NBA, 40 años y sigue jugando espléndidamente. Hay que ver si en deportes individuales se puede tener algo parecido, un ¿no? deportista de esta categoría con esta edad. Ujú. Claro. Porque una cosa es jugar y otra cosa es llegar al nivel. Con ese Claro. ranking. Una cosa es jugar y otra cosa es ser el número 1. Con ese Y muy ranking, disputa por otra eso. vez, ¿verdad? Totalmente. Sí, o sea que ha sido hoy un día maravilloso para aquellos que amamos el tenis, antes conocido como deporte blanco, después ya todos los uniformes fueron cualquier cosa, Coloridos. Sí. coloridos, y tenemos el privilegio, tenemos que decir eso sí, tenemos el privilegio de ver probablemente a un tipo que no se vuelva a repetir en la historia del tenis. No, bueno, no sé, sí, no se va a repetir, pero por lo menos en mucho tiempo no, ¿no? Por Y muy poco no tiempo. creo que lo- probablemente no- hay muchas condiciones que se tienen Creo- que dar, y No, eso sí. hay veces que hay hombres que son irrepetibles, ¿verdad? En los deportes No, al eso menos sí. se puede dar, como Jordan en la NBA, Mm. Federer en el tenis, y en el fútbol sí hay una disputa asombrosa todavía hasta Sí. hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, hablando de disputas asombrosas hasta el día de hoy. Bueno. Imagínense ustedes que todavía sigue revolucionada la cosa porque siguen saliendo más voces, salvo aquellas que están a favor de la postura del ministro de la Corte, del ministro Bajac, Que son las que todavía no salieron. hay que negociar. ya una Salieron vez. ya muy Por pocos, lo- pero no con tanta fuerza. Claro. En particular, Sí. yo le escuché a Alio Benítez, candidato a Helio. diputado Bueno, creo que pero de no, un partido claro, integrante de de la la izquierda. Alianza. Sí, claro. Claro. Pero bueno, salió. o sea, hay Un una diputado liberal también, Pave- Pastor Vera. Pastor Vera Bejarano también. No están aquellos que históricamente acompañaron el proceso de supuesta negociación, como Abelardo Martínez, No, lo único que en su momento quiso negociar, Sí. no para que el grupo termine, sino para una liberación en particular. Sí. La doctora Talavera, que en su momento fue Abogada. abogada de integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, y que también habló de una negociación. Raramente las ONG de incluso- derechos humanos tampoco hablaron. Tampoco hablaron. Bueno, No, normalmente son las primeras que Talavera, agarran el- Talavera fue la que le calificó incluso a Fidel Zavala cuando estaba detenido con un término que Ah. llamó la atención, ¿no? Dijo, rehén civil, era un secuestrado. Claro, y O sea, que le quería dar un luchaban por el estatus. famoso estatus internacional Así es. Claro. que se mencionaba. Mm. Hay ONGs de derechos humanos también que en su momento se acercaron para intentar alguna Intermediar. mediación, pero hasta hoy hay, por lo menos en declaraciones, Públicas. mayores integrantes del mundo político y de la justicia y también social que presentan rechazo, Así mismo. ¿sí? A la postura. Por lo menos pública, ¿verdad? Lo que se sabe. Por lo menos públicamente presentan rechazo, ¿verdad? Lo cual también llama la atención, todo en el sentido de que cómo es que un ministro de la Corte sale a decir esto tan libremente, o sea, bueno, tiene la libertad de decirlo, perdón, pero tan alegremente, sin esperar que después algunas otras personas, algunos otros referentes digan sí, estoy de acuerdo. Pues normalmente hasta eso se evalúa, ¿verdad? Exacto. O sea, Vamos a ver un informe que tiene, por supuesto, la declaración y repercusiones de lo que ha ocurrido con lo que dijo el ministro Baja. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Oscar Bajac, es el único que abiertamente insiste en que se debería encontrar una salida dialogada a la inseguridad en el norte, entablando un supuesto proceso de paz con el EPP. Lo que no menciona es que esto sería un blanqueo al grupo armado, que con ello evitaría pagar por sus actos, darles el estatus de beligerante e inclusive dar terreno al EPP para recrudecer sus acciones violentas. Este hecho genera la indignación de varios sectores, entre ellos el de Fidel Zavala, secuestrado y extorsionado por el grupo armado. Solo genera indignación la actitud de Bajac, sino también sospechas. Tal es así que el diario La Nación se hizo eco hoy del temor que existe en el norte del país, que el ministro de Corte opere para liberar a Sonia Muñoz Pérez, detenida por el secuestro del ganadero Luis Lindström como parte del EPP. Según la denuncia del medio, Muñoz habría solicitado vía su abogada Cintia Ruiz que Bajac le dé garantías de que quedará libre si su cliente se entregaba, algo que ocurrió. Queda pendiente la resolución judicial que, de otorgar la libertad a la supuesta epepista, se confirmó. Es que esto bien podría devenir en una protección incluso a nivel político. Cintia Ruiz, abogada de la supuesta epepista, es candidata a diputada por el Frente Guazú en San Pedro.
El hermano de la detenida, Adriano Muñoz, también es candidato a concejal departamental por el Frente Guazú. Cabe destacar que en su haber, Bajac no solo tiene casos como estos, sino también tráfico de influencia al dar un aumento salarial a su hija en el Poder Judicial y protegerla en la lista de Senado del PLRA, en el movimiento de Salim Busarquis. Eso sin contar que tiene cajoneado el proceso al exministro Rafael Filisola por estafa al Estado. Bueno, parte del informe que hacía el compañero Oscar Lovera también, por supuesto, Sí. de las repercusiones de este tema que ha generado pica en el debate nacional, y hay algunos que tienen posturas Claro. muy firmes, más que radicales sobre esta situación, Pues, ¿sabes? como Gurruín, ¿verdad? Claro, obviamente, Hugo Rubín y está Sandra su hermano que Quiñones, tiene- Sandra que Quiñones decía, también, claro, sí. su frase es muy clara, no se puede negociar con criminales. Sobre todo terrorismo. también, Todo el trabajo que ella ha hecho para Claro. intentar capturarle, te imaginas que ahora le digan, vamos a ponernos a hablar. sobre todo también, Toto, creo yo por lo menos es basado, mucho del rechazo para mí basado también en la liviandad con lo cual se hizo el planteamiento. Uno no puede hacer un planteamiento de este calibre con tanta liviandad, o sea, sin explicar los argumentos, y encima ahora no se hace encontrar, ¿verdad? O sea, no quiere más hablar con los medios, entonces uno sí dice... Y yo agregaría que si uno no semejante puede... planteamiento hacer, bancátela después y explicar cómo, sobre todo. Porque Pues si yo no, tirá agregaría nomás, que no ¿verdad? se puede luego plantear esto en un escenario así, o sea, Claro, pero sobre ponerle todo la- lo que si- decía pero si lo ayer, vas a hacer, sin una Mariana, iniciativa, por lo menos de los criminales que te tienen ahí contra la pared y vos te ves como obligado, pero en este momento, Pero sobre todo si que si lo vas a hacer, si ya te animaste a hacerlo, por lo menos explicar. claro. O sea, No, porque todo o se sea, dio ¿entendés lo que te quiero decir? para que la gente pueda entender, porque se hace una comparación que a esta altura no sé si corresponde, que es con Colombia. No, no tiene Sí, nada pero que no, ver. Porque claro, los no hay mismos ningún integrantes punto. de Fuerza de Seguridad, aquellos tiene que nada dicen que que ver. este sistema ha fracasado, el de la Fuerza de Tarea Conjunta y demás, aclaran de que se está en un punto intermedio hoy. Hay un grupo que está accionando en la zona, pero que no ha controlado la zona, más allá de que Exacto. hagan golpes casi a placer, pero no han controlado la zona. No es una zona liberada. No, Y no, No, es no, una en zona absoluto. perdida por el gobierno. Hay representantes del gobierno todavía en el lugar, hay Claro. intendentes en la zona, hay autoridades constituidas por la localidad. O sea, tampoco son territorios perdidos, sí son territorios Por eso es altamente que a vulnerables. mí, ¿verdad? por ¿Me eso es que a permiten, mí por favor, particularmente me hablar? llama la atención la premura, digamos, del ministro Bajac. Es decir, porque él ya lo hizo antes, pero porque él toma la iniciativa de plantear un diálogo. Sí, es que la iniciativa es de él, ¿verdad? No, claro, vos sabés que incluso ayer estamos hablando, incluso con Fidel Sabala, no hay ni punto de comparación con lo que es Colombia. Claro. Y la situación de las FARC en el momento en que te tiene que sentar las FARC a negociar la paz, porque dentro de todo la FARC estaba en retroceso, por más que no se quiera reconocer. Lo mismo te dicen después el caso de España y la ETA. La ETA también ya estaba quebrada cuando se siente y tiene que negociar. El tema es qué pasa después con las víctimas y los familiares de las víctimas, porque me imagino que cualquier proceso de paz tiene que tenerlos a ellos en cuenta. Y a pesar de todo, vos fíjate que en Colombia tuvieron que hacer una movida muy especial, porque cuando se sometió a votación la gente dijo que no. Después se fue al Congreso y se aprobó. No, este Pero, tipo de no, procesos pero de a paz lo que nunca voy- van a dejar satisfechos a las víctimas. Pero más vale, hay muertos. Ni aun si fuera necesario en nuestro país, ¿verdad? Que no estoy diciendo que sea, Claro. pero ni aun si fuera necesario. Pero, y en todo caso, si el ministro que está con eso en la cabeza, por lo menos lo que hubiera hecho era hablar con las víctimas, con los familiares de las víctimas, antes de lanzar una cosa así. o haber Digo hecho yo. un planteamiento acorde a Es lo lo que que él digo mismo yo. estaba expresando. Ha sido ¿verdad? liviano ese Porque planteamiento. ¿cómo ocurrió para que la gente tenga Pasa de largo así, vamos a en hablar con el cuenta? EPP. Claro, Se va. para que la gente tenga en cuenta. Estamos Y Una cosa ¿dónde de toma loco. más fuerza? Con una nota radial. Sí. En donde no me van a matar, pero es el tono que yo estoy, no soy un buen imitador, pero le estoy diciendo, No, 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 me no. van a matar, Mm. no conocemos, me conocen, Sí, son buenos mi hija chicos. se fue a la facultad con uno, yo fui juez en la época del otro, yo enseñé en la facultad cuando estaba el otro, No a mí no cosa- me van a matar, me voy a ir yo con mi guardia y mi chofer y me voy a juntar, y vamos a hablar, me enviaron Sí, una que- carta, yo le dije a una señora, a dos abuelitas que tenían ahí, me dice, mis nietitos están en este momento en la cárcel. Y yo le dije, hablando con tu nieto y decirle que yo me voy a hablar con el EPP. O sea, la No, una cosa tremenda. la No, de cuestión una, fue- de una irresponsabilidad, pero Y o sea, bueno, podemos discutir, tamaño de la nueva olla. a ver, podemos discutir O sea el que planteamiento. él no se enteró que le están buscando y que tienen cuentas pendientes con la Entonces, pero justicia. él, a ver, el planteamiento que él hace, si es que fuera, propongo a debate esta situación, es una cosa.
pero lanzarle, pues si se han gastado 42 millones de dólares y no hay resultado. Entonces, 42 millones. el resultado sería que un ministro de corte Vaya y se siente. va aquí, se siente, muchacho, ¿qué es lo que quiere? Mire, nosotros... Ahora, Puede negociar. sobre todo, ¿qué potestad tiene él de ofrecerle qué del Estado o la justicia para negociar? No, por eso. Y bueno, justamente por eso es que los representantes de otros poderes del Estado hicieron conocer su malestar, como diciendo, ¿qué estás haciendo vos? Como El punto también- como el ministro del Interior hoy, Y del Senado y diputados también. claro, y Ariel Martínez, que conversó, y de hecho tenemos la nota con el ministro, así que vamos a esa nota, por favor. Es descabellado, es una locura. El planteamiento nada más ya es rechazado de plano por este gobierno. Te puedo asegurar que mientras estemos en funciones, mientras este gobierno hasta el 15 de agosto no se va a sentar a la misma mesa que estos criminales a negociar. Sería tan descabellado como plantear que nos sentemos a negociar con el PCC o cualquier otra organización criminal que se encuentra en la región. Así que de plano y siendo un poco reiterativo, aclaro, este gobierno jamás se va a sentar a negociar con criminales. Pero lo que no vamos a aceptar es que se puedan hacer concesiones, es que se puedan hacer negociaciones, es que se pueda blanquear el accionar de estos delincuentes, puesto que eso se aparta totalmente de las leyes, de la Constitución y las leyes. Acá estos criminales cometieron hechos punibles gravísimos, secuestros, homicidios, y hay investigaciones abiertas en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y por eso llama de sobremanera la atención que vengan estos planteamientos. Más cuando estamos a poquito más de 2 meses de unas elecciones generales. Pero reitero, el gobierno no se va a sentar a negociar con criminales y llama poderosamente la atención que a 2 meses y poco más de las elecciones se haga un planteamiento de este tipo. Bueno, vuelvo a repetir, no mi sorpresa, porque ya era un planteamiento que él, Y sí. digamos, nos ponía. Reiterativo. Ahora, el momento y la finalidad, Un irresponsable. ¿verdad? El momento y la Lo único que puedo finalidad decir. con la que se hace, Mm. ¿verdad? Irresponsable podemos ser cualquiera de nosotros sin mayores, no responsabilidades, irresponsable podemos ser sin mayores consecuencias nosotros tirando una No, pero opinión, él es responsable. hablando y él demás. Tiene mucha responsabilidad. Pero Eso un es mi- ministro ese es de mi corte punto, no Toto. puede ser tan irresponsable sin pensar que se tenga consecuencias. Esto nadie puede decir. Respondí nosotros sea, acá y ni un Yo no ministro de sé, la Corte. bueno, yo no sé también por qué creemos que él piensa que no se va a tener consecuencias. Yo creo que él sabe porque lo dice, no es que él se cree Yo bueno creo nomás que y va a ser sí. mediador. O sea, ministro de la Corte es. Claro, no es Más vale que tira tiene que ahí. saber. Y no es ministro de Corte hace un año, o sea, Bueno, está claro, pero saliendo. uno al pensar que es ministro de corte ya automáticamente piensa que no hubiera hecho algo Y- Claro, descabellado. pero como si lo plantear hace, esto. yo asumo que Miguel Oscar Bajac sabe perfectamente las consecuencias Porque que lo eso está debería haciendo, ¿no? tener. O sea, Sí. no solo Sí. es ministro de la Corte, es oriundo de la zona, me imagino que conoce el actuar de este grupo. Ahora aquí, a ver, y la Aparte, Corte Suprema Toto, de un Justicia es, detalle sí, nomás, que cuando nosotros hablamos acá de diálogo, él habló de negociación. En una negociación implica ceder, es decir, o sea, Claro. una de las partes, y bueno, ¿y qué es lo que va a ceder el Estado paraguayo? O sea, Eso- es un o sea, ceden planteamiento las partes. demasiado... Claro, Claro, pero- pero ¿qué vamos a ceder nosotros? Pero a ver, ¿qué puede comprometer en ceder él? Yo creo que él de por sí nada, salvo que realmente esto avance y se decida que él sea el mediador como él se ofreció. El Estado paraguayo, los 3 poderes se ponen de acuerdo y dicen él va a ser la persona como se ha hecho en otras negociaciones, ahí podría. Hoy nomás porque habló con un periodista en Belén, no tiene ninguna. Él se va ahora en julio. Bueno, cumple 75 julio, años sí. y ya Bueno, se va, Bueno, ¿no? se debería. Tampoco hay garantía Para que vaya. algunos, ¿Eh? Bueno, para ¿que no? algunos se Willo debería. Rienzi es el único De que hecho, cumplió la edad y se fue. Dijo que se iba, lo cual Pero tampoco es garantía. ¿alguno otro superó la edad de 75? ¿Y se quedaron? Ni en ¿Quedaron? Bucal, sí. Pues, Rienzi, por ejemplo. Renzi se fue. Lo que Rienzi pasa que, cumplió ese día, Claro, agarró se su maleta y se fue. porque lo de Rienzi es, la ley es clara, dice hasta los 75 años. Sí, sí, sí. Y para algunos es hasta los 75, correcto, me voy un día antes de cumplir 76, Sí. Claro. Un año más. porque continúo teniendo 75. Claro. ¿Verdad? Y no Y voy a ya entrar que a la vamos discusión porque interpretado, o si no, está no- Es no el quiero deporte entrar a la- paraguayo, interpretamos todo. Claro, no quiero entrar a la discusión de si tiene 75 más de 75 después del primer día de haberlo cumplido, pues vamos a perder años y es una cuestión de, si mi primer año es de 0 a 1 y no Sí. de 1 Sí. para, No, no sé, increíble. ¿verdad? Pero de todas formas, continúa siendo extraño el momento. No, claro. El momento en el que se hace un planteamiento como este. Y sobre todo un ministro de la Corte cuando tenemos visto que no todos son muy accesibles para las notas. Claro. Es raro. O sea, no es que son tipos de fluida relación
con la prensa. Y si se a ver, chicos, sentémonos a hablar, esta es nuestra conferencia semanal, mensual, anual. Es muy difícil encontrar, es más, no podemos encontrar a los otros ministros de la Corte a ver qué opinan de su colega que acaba de plantear esto, Por ¿verdad? ejemplo. Entonces, si no es tan fácil, ¿cómo es que de la nada se le antojó hablar con tantos? Claro. Y sobre todo con tremendo planteamiento, ¿verdad? O sea, no es que hoy me levanté Por y eso tengo te ganas de decía, atender a esto todos, chicos, es- decirle vamos a negociar con el EPP. Por eso decía, bueno, pero creo que decía ayer, a mí me da la pauta, vos me da a entender que es una agenda, porque viene de hace rato, el primer sondeo, no fue la primera vez, lo vuelve a decir, es ministro, o sea, conoce, no es al azar. Yo no creo que surge así. Me dije nada más porque me Se me pidieron. ocurrió. Y bueno, a lo mejor en el último año quiere instalar la idea y poner y juntarse, no sé. Bueno, Claro. vamos a hacer la primera pausa del programa, pero antes hoy vamos a hablar de educación y de inclusión también. Por supuesto, están por comenzar el periodo lectivo. De hecho, en algunos colegios ya Ya empezó. ha iniciado, por supuesto, y siempre hay algunos que otros inconvenientes, denuncias, manifestaciones de padres sobre, bueno, algunos tratos con la inclusión también en las instituciones, y vamos a hablar de esto y también de las herramientas que tienen aquellos padres si es que se encuentran en este tipo de situaciones. Ya nos acompaña César Martínez y Sonia Ascauriza también, con quien vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Les agradecemos gentilmente que estuvieron escuchando la conversación que teníamos aquí. Claro. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Muy bien, señores, nuestro productor Elías ya tenía preparada la campera para subirse a una Sí. moto, por Es supuesto. un tipo previsor. Aparte, Sí. ya pilló que venía la lluvia. Ya pilló que venía el fresco, se puso una campera polar para poder estar sobre una Polaris o una KTM. KTM o le porque queda no está en bien. el río con una Queda bien Silvo. KTM. Por supuesto, porque Polaris, KTM y Silvo es en Asunción, Motores por ahí. En San Bernardino, Pedro, Sí, ya sí, que sí. tanto me preguntaste a lo largo de la te volviste a olvidar. Te No, a vos te vuelvo gusta repetir. repetir por un lorito. Guillermo Neumann y Mariscal López. Anotate el número, Pedro, que lo vas a tener está en tu Acá casa. en la GPS este fin de semana. 0972-162-172, el número de teléfono. Así que, Pedro, por Sí. favor, las veces que sean necesarias, llamame si te olvidaste otra vez. Si te Y agarra te un voy a decir amigo que están Guillermo austriaco, Neumann ¿cómo es? y Mariscal López. Bueno, saludamos a César Martínez. César, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y un placer estar en este programa. Bueno, hace mucho tiempo muchos soñamos con una educación totalmente inclusiva, pero todavía hay algunos esfuerzos, continúan siendo esfuerzos, ¿verdad? De poder bajar el concepto a las aulas realmente más allá del plan que se pueda tener, de las intenciones y demás. Hoy, ante un inminente inicio de clases, ¿cómo estamos a nivel país en esa situación? Bueno, nosotros listos ya con todo lo que significa las normativas, las propuestas, ¿verdad?, para iniciar las clases. Y bueno, con algunos reclamos de padres que estamos atendiendo desde la Dirección General de Educación Inclusiva y desde la Dirección de Asesoría Jurídica. A propósito, Sonia Cabriza, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Estuviste en Luque la semana pasada o era inicios de esta semana? Ayer específicamente ayer. Específicamente estuvimos acompañando una denuncia de un padre de familia con los supervisores, con el director de Inclusiva. Tenemos que destacar que desde el Ministerio de Educación tenemos las herramientas necesarias como para trabajar el tema de inclusión. Lo que tenemos también es la ley, los decretos reglamentarios y la Dirección de Inclusiva con quien trabajamos directamente para cada caso específico. Me pidió la alumna Mariana primero, después Felipe y último lo va a hacer Pedro, así que por favor, Mariana. Aprovechamos. Bueno, digamos, ¿cuál es la situación de los colegios, más allá? Bueno, sabemos que tienen multas. ¿Cuál es la situación de aquellos colegios que se niegan a inscribir a algún alumno por causas que no deberían ser, porque están dentro de la ley Sí. de inclusión? ¿Ellos pasan por un sumario, directamente es una multa? O sea, ¿y cómo se activa ese sistema? Sí, María, tenemos que entender que primeramente el tema de inclusión ya no es una opción, es una obligación. Los Para colegios colegi- públicos y privados. colegios públicos, colegios privados, y es la ley. Sí. Y subvencionado también queda. O sea, privado, subvencionado, privado y oficiales. Actualmente tenemos la ley 5.136 que habla de la inclusión y de del decreto reglamentario y la resolución número 1 del Ministerio de Educación que trata del tema de sanciones y las multas, Exacto. cómo realizar por medio de un sumario administrativo que se realiza a la institución educativa. O sea, se abre un sumario y ahí
se establecen tipo diversas penas o hay una sola? Las multas, porque está también un colegio hoy no le recibe, al año siguiente otra vez tiene una reincidencia, entonces la multa va aumentando en estos casos de reincidencia sería eso. César, ¿qué dice la ley con respecto a la infraestructura? Porque lo que uno ve, obviamente no entra a todos los colegios, ¿verdad? Pero lo que se ve por lo menos que muchos llegaron hasta el acceso, digamos, ahí poner la rampa, hasta ahí. Pero internamente, no, hay todavía una construcción, si se puede llamar colectiva con respecto al tema de que todas las áreas sean inclusivas realmente, porque si ya vas a aceptar, inclusive en el caso que lo acepten, ¿verdad? Está bueno que tengan capacidad para moverse adentro de la institución, ¿verdad? Pues eso que dice la ley y con respecto a eso, ¿cuáles son las sanciones? Ahí si se prevé la reincidencia, ¿hay una pena mayor? ¿Cómo sería eso? No, nosotros tenemos, la ley del acceso físico existe en Paraguay, ¿verdad? Eso tenemos que hacer cumplimiento. En esa línea, el Ministerio de Educación, por ejemplo, estableció que ninguna escuela, a partir de ahora de que se va a hacer las refacciones o nuevas construcciones, ¿verdad? Ya no sean accesibles, ¿verdad? Tenemos ya listo un material que... ¿Y las viejas? Las anteriores. Las anteriores, por eso digo, cuando van a ser refaccionadas, ¿verdad? Tienen que ya adecuarse a los requisitos, ¿verdad? Tenemos un manual y una guía luego de accesibilidad física que ya la semana que viene estamos lanzando oficialmente en su segunda edición, porque ya en años anteriores hemos lanzado. Pero ese es un solo aspecto nomás, o sea, lo físico es un solo aspecto muy importante, pero uno solo. Porque también podemos hablar de inclusión en otro ámbito que no necesita una accesibilidad, ¿verdad? Hay patologías, diagnósticos que no necesitan una cuestión de rampa. Puedes hablar de infraestructura, ¿verdad? Pero es muy importante la infraestructura, pero también los otros elementos actitudinales, como yo digo, que tenemos que trabajar con los directivos y con los docentes, ¿verdad? Un elemento que yo quiero mencionar nomás, que antes de llegar al sumario y que estamos trabajando en forma conjunta en el Ministerio de Educación, es la mediación, ¿verdad? Que a muchos padres dicen, pero ¿por qué tienen que hacer la mediación? La mediación básicamente es plantear, o sea, poner sobre la mesa aspectos de qué es lo cuál es el temor que tienen, ¿verdad? Cuál es el requerimiento pedagógico, o sea, y ponerse de acuerdo con los padres y la institución a ver cuáles son las estrategias pedagógicas que vamos a seguir avanzando, como un plan de trabajo, básicamente en cuanto a la mediación y caso por caso. Eso sí tenemos que hacerlo caso por caso. Sí, quería hablar también con el director de inclusión, el señor César Martínez. Tenemos una malla curricular que se quiere cambiar, bueno, pero no se está haciendo. Pero sí, esa malla refleja un estilo, un sistema educativo. Y cuando estamos hablando de inclusión, no se está modificando tampoco esa malla, porque estamos hablando justamente del tema pedagógico, ¿no? Sí. Entonces, es como que yo creo que lo que se tendría que hacer por ahora, hasta cambiar lo otro, es ver la parte de infraestructura, porque o si no, como una cosa conjuga con otra. Y ese es mi punto, Pedro, y parece que no... Lo que pasa es que la ley habla, y puedo, ya que se me va el tiempo, de ajustes razonables, ¿verdad? ¿Qué son los ajustes razonables? Sí. Y el currículum es mucho más fácil que la infraestructura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ajustes razonables, yo tengo una situación de discapacidad, yo niño tengo una situación de discapacidad, tengo un ritmo diferente, un proceso cognitivo diferente, Sí. El docente me hace el diagnóstico, ¿verdad? Pedagógico y dice, bueno, a César, en vez de darle 5 minutos, estoy dando ejemplos concretos, voy a darle 15 y a partir de los 15 minutos. Eso no requiere ninguna, diríamos, una cuestión económica. Eso ya es un proceso que el profesor está habilitado con la normativa vigente hoy en educación inclusiva. Es en un plan, ¿verdad? Va a determinar qué materiales necesita, qué ritmo, cómo se le va a presentar, ¿verdad? Es lo que le decimos a los docentes. No hace falta que estemos sacando resoluciones normativas porque eso ya está vigente, ¿verdad? Y eso es mucho más fácil, puede avanzar mucho más rápido que lo otro, que infraestructura, que a lo mejor hay que llamar licitación y todo. Para hacer eso el docente en aula no necesita más que plantarse, diseñar y trabajar. Y para eso el chico tiene que entrar, ¿no? ¿Qué? Para el chico tiene que poder entrar a la institución. Claro, el chico tiene, por eso nosotros hacemos... Para mí el gol de gallina sí me decía, ¿verdad? Claro, pero lo que pasa es que la ley es clara, los chicos tienen que estar, los chicos tienen que participar, por eso nosotros con asesoría jurídica y inclusión
tomamos los casos y las denuncias y le decimos a los docentes y a los directivos, sí o sí tiene que estar el niño dentro, ¿verdad? Mariana, Sí, sí, sí. Sonia quería... Sí, con relación al tema de mediación, dicen, o sea, ¿cómo se van a ir a mediar sobre la ley? No es eso. Nosotros, Ministerio de Educación, lo que nos vamos a hacer en estos casos es, tengo la denuncia del padre, tengo también la defensa o la denuncia del colegio, es lo que acontece. El colegio, el papá dice, no tiene una adecuación curricular. Entonces el Ministerio de Educación le presenta un programa, cómo este niño se va a presentar en el año pedagógicamente. Eso es uno. El otro, el colegio dice, no tenemos el acompañamiento de los padres. Entonces hablamos con los padres para que de repente cuando haya, no es un compromiso, pero para que los docentes se sientan también protegidos con relación a cómo actuar en estos casos. Es un poquitito lo que nosotros hacemos con el tema de mediación que le llamamos, ¿verdad? Hasta ahora tuvimos suficiente capacidad como para realizar y para tener resultados positivos con relación a eso. Ok. Me gustaría saber, a ver un poco, cómo se está trabajando para la inclusión un poco más global, digamos. Acá Felipe o Pedro se enfocaban un poco en la cuestión de movilidad, que por ahí es una cuestión más visible, pero cuando un colegio, es inclusivo, tiene que poder ingresar una persona con discapacidad, que puede ser, móvil o quizás otro tipo de intelectual. O después están los trastornos también, ¿verdad? El trastorno autista, etcétera, que también requieren como una atención especial. Una atención, por lo menos yo diría un acompañamiento particular, seguramente a diferencia del grupo en algún momento. Y, una persona que tenga discapacidad, visual, por ejemplo. Entonces, no basta, digamos, con que el chico entre, sino que además, no tienen libros en braille, tienen tecnología, es decir, lograr que el joven o que el niño en edad escolar realmente esté incluido en el sistema es mucho más que una rampa, que bien lo planteaban, o quizás un acompañamiento docente. Hay como una tecnología también detrás. Entonces, si bien el papel, que en este caso es la ley, soporta todo, hay un marco, ¿cómo trabajan desde el Ministerio de Educación como para que realmente se vaya haciendo una inclusión real, digamos, para todas las situaciones? Sí, entiendo, Mariana. Cuando hablé yo de herramientas necesarias, justamente me refería a ese tema. La Dirección de Inclusiva tiene como para apoyarle a los docentes con el tema de braille, por ejemplo, perdón, Sonia, yo colegio, tengo esta situación, tengo inscriptos alumnos con discapacidad visual, no tengo la tecnología, entonces el MEC me tiene que proveer un kit o materiales. Directora dice, en estos casos la directora dice, me vino un niño con el tema de inclusión. Esto yo necesito. Se acerca hasta la supervisión contacta con la Dirección de Inclusiva, se va trabajando con el docente. Aparte de trabajar, ellos también hacen un monitoreo cada cierto tiempo con relación a porque cada caso tiene sus aristas diferentes, ¿verdad? Entonces ellos van trabajando con el tema de inclusión y el docente también va aprendiendo. Ahora, lo que quiero llegar, que el tema de inclusión no es solamente el docente o no es solamente la directora, tampoco es papá y tampoco es mamá, somos todos, es la sociedad entera. El niño también a veces necesita del hermano, del tío, necesita también del administrador, necesita también del portero de esa institución y de los compañeros por sobre todas las cosas. Es un poquitito a eso lo que llegamos con el tema de mediación y no sé, Mariana, si aclaré ese tema porque cada caso tiene y la Dirección Inclusiva tiene la herramienta porque para a mí me tocó, casos, digamos, para la mayoría. A mí me tocó denuncias de que habían colegios que no le estaban recibiendo a niños con problemas de la vista, entonces yo contactaba con ellos trabajaban con los docentes, se capacitaba a los docentes, se iba como 1 o 2 semanas a trabajar los especialistas en cada caso y después posteriormente dejarla a la supervisión, que es la zona a la cual corresponde hacer el monitoreo. Sin justificar a la institución por ahí, ¿qué pasa si tienen la buena voluntad de recibirlos, pero dicen no tenemos
digamos, porque vamos a ser sinceros, o sea, si estamos teniendo escuelas que se caen a pedazos para todos, Sí. no solo para personas con discapacidad, entonces que van a tener seguramente materiales diferenciados, pero Claro. dicen ustedes, Nosotros tenemos lo que que en el logramos MEC por fin hace 2 años. pueden responder a Claro, eso. el tema de los kits diferenciados. Claro. ¿Qué significaba los kits diferenciados? Transferíamos fondos directamente a la escuela como para que puedan los padres, inclusive el directivo, comprar, porque realmente si vos llamás, y eso es una realidad, si llamás a una licitación para materiales de kit diferenciado en No se Paraguay, presenta. ninguna empresa se Sí, presenta. claro, es cierto, de hecho. No, Sí, habían acá, dicho, acá vos mismo habías contado que- Tres veces él cayó. mismo contó, ¿verdad? Sí, Pero sí. ahora ya tenemos, Papeles hoy tenemos una buena braille. noticia que por primera vez también, desde este año, y está en funcionamiento la máquina de 3D en Paraguay, que es la mejor de la región que tenemos, que diseñan los kits diferenciados. O sea, eso nos va a facilitar muchísimo, ¿verdad? Para Claro. darle, ¿verdad? Pero yo también quiero agregar algo más en cuanto a otras discapacidades, ¿verdad? Porque a veces hablamos de ciego y hablamos de braille, pero también el audio, ¿verdad? Exacto. Por eso cuando hablamos, y eso habla de la inclusión, nosotros cuando planteamos y estamos trabajando con tecnología, van a entregarse los iPads a los niños o las tablets, tiene que ser como para que lea la persona, el software de lectura para la persona ciega. Entonces, como que pueda compartir también con el Claro. niño, o sea, ese tipo de cosas, actividades de apoyo tecnológico. Vamos a hacer una pausa, tengo Felipe y Pedro, Por favor. después sí vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos volviendo, el Juanes, Bueno. tengo la camisa negra, sí. Sonia, quiero ir un poco más de la ley, porque la ley, como decía Mariana, aguanta todo, hermoso, es así, no sé, florecita, ¿verdad? Tenerlo, el arco iris y todo. Ahora, desde tu punto de vista como directora de niñez, quiero mencionar eso que mencionaste al último, en tu última intervención. ¿Cuál es, según ustedes, la actitud o la aptitud que tienen los chicos, los compañeros y los otros padres ante casos con chicos de discapacidad, con discapacidad? Mi percepción. Sí, porque te para doy. mí ese es un punto que está flojísimo. Así como tan flojo en bullying, por ejemplo, ¿verdad? Hay tantos Mi- mecanismos para llegar a sí. denunciar un bullying que, o sea, primero lo que la maestra minimiza, ¿verdad? Pero quiero saber en Sí. este caso para no mezclar nomás, ¿verdad? Las denuncias que tenemos, te voy a hablar en base a las denuncias que nos llegan en la dirección de niñez. El problema de los adultos. Porque viste así, ese no te juntes con él, o sea, perdón, voy a ser Pero políticamente así es la incorrecto, realidad, pero eso. es así. Pero así, Y a te eso puede me contagiar, refiero. ¿cómo te puede El tema de los adultos. Sí. Cuando tenemos denuncias así de padres de familia, no, a mi hijo no le voy a enviar más a Así ese es. colegio, o de lo contrario dicen, no puede ser 20 papás o de 20 alumnos en contra de un niño. Así es. Entonces con eso tenemos que lidiar. A eso me refería con el tema de la educación inclusiva. Tenemos hasta ahora más problemas de adultos que esos propios O niños. sea, la sociedad educativa, digamos, el famoso que usted tanto habla como de la familia, esa, la La familia, comunidad educativa. la comunidad educativa, tanto le dicen, es la comunidad está en una educativa. resistencia. En todos los Pero hay trabajos resistencia, ¿verdad? en todos los trabajos que estamos realizando, como yo soy la parte, como soy abogada y la parte de la ley, o sea, más dura, él es el psicólogo, que ayer habló de una cuestión que me gustó, la percepción. Quizás dice, el papá dice, no, la profesora le gritó a mi hijo, ¿verdad? O si no, la mamá dice, o sea, la profesora dice, no, la mamá vino y me gritó a mí por esto. Entonces él habla de una percepción. Y nosotros los adultos estamos creando problemas con el tema de la inclusión, justamente. Y está Y los demostrado chicos y los científicamente padres- Los chicos que no tienen los problemas. niños no Los chicos no discriminan. tienen Se problemas. hicimos pregunto, porque una tal vez también encuesta, influenciado por los propios hicimos- padres. No, es que los Terminan niños, descompuestos, pues, ¿verdad? cuando Pero los ahí dice niños papá, le quieren, claro. es increíble cómo ellos se quieren, cómo ellos se tratan bien. Los niños de repente sí actúan, me va a decir el psicólogo, ahora de repente tienen un problemita, pero a la vuelta, 2 minutos después ellos ya Olvidaban están ya. hablando. Claro. Inclusive ¿verdad? le dicen al papá, tenemos testimonio, el papá dice, pero ¿por qué lo que no querés que me junte? ¿Verdad? Porque él es diferente, se va a contagiar, pero ¿qué es lo que...? O sea, y ahí, o sea, a veces los adultos, por eso me encanta la palabra que dice acá la directora Sonia, los adultos como que le inculcan. Sí, terminan mal influenciados y terminan rotos los terminan mal niños, ¿verdad? influenciados y los niños se plantan, ¿verdad? Hay situaciones de que los niños mismos dicen, pero papá, nosotros podemos estar tranquilamente. Inclusive, hablando de evidencias, ¿verdad?
cuando le decimos trabajo cooperativo, ¿verdad? Dices, los valores que se desprenden de la inclusión es terrible. En cambio, hay papás que dicen, no, él pierde tiempo, disculpen el término porque así dice, él pierde tiempo ayudándole, no, la maestra tiene que enseñarle. Le retrasa a los Entonces, demás. ahí es donde nosotros Así decimos, es. claro, mamá, maestra, explicarle al papá de que él nos está atrasando. Él ya terminó la tarea, tu hijo es brillante y vuela más rápido. Él le está ayudando, estamos dándole valor agregado a Claro. cuestiones inclusivas, o sea, respeta al Ambos no tiempo. se van a olvidar nunca esa experiencia. Nunca, Te diría, nunca. te diría el chico, ¿verdad? Claro, los códigos lingüísticos de una persona. Yo tengo una persona adulta hoy que es excelente intérprete en lengua de señas porque convivió con un niño con discapacidad auditiva y empezó a aprender los códigos lingüísticos. O sea, ese tipo de cosas es lo que tenemos que plantear. Pero yo subrayo lo que vos decís. Hay todavía mucho prejuicio y mucho desconocimiento. Porque ¿qué una persona con un proceso pedagógico diferente, ¿qué le va a contagiar al otro? El ritmo lo tiene cada uno. O sea, mi ritmo de aprendizaje yo no le voy a contagiar al otro. Eso, pero está instalado como eso. Entonces, eso hay que seguir trabajando. Es que es como cuando entra un chico extranjero en algún colegio que hay más de uno que termina hablando o aprendiendo parte del idioma. del Pero compañero naturalmente le extranjero. querés ayudar. Claro, Porque lo ves que está y medio termina perdido, quiere- aprendiendo. Y hay chicos, creo que, no me acuerdo si ya hay en el ministerio al menos datos, pero había en otros colegios que tenían, digamos, las puertas abiertas ya antes de la ley, es donde chicos aprendían braille con el compañero. O sea, por curiosidad, por acercarse en el momento de En una el caso del tarea. idioma es genial porque y a entonces mí me van pasó en la y primaria. enseñan. Tenía un Estimulando compañero coreano eso, que era genial, ¿verdad? Que enseñaba al tipo y... Sí. Y Ahora, algo que estaba- estamos haciendo con mucha fuerza y ya la semana que viene sale la resolución reforzando otra vez más la normativa que está vigente, el tema de los famosos diagnósticos. ¿Verdad? Que a veces muchos docentes dicen, yo necesito saber el diagnóstico. Nosotros planteamos, sí, la ley plantea que es importante el diagnóstico, pero lo que más importante es que vos como docente hagas el diagnóstico pedagógico. Porque si vos Sí. tenés la patología, no te sirve. O sea, te puede describir una patología, pero no te va a decir cuál es su proceso de aprendizaje. Claro. ¿Verdad? Vamos a hacer Entonces, una ¿cuál es el pequeña desafío? pausa, Pedro, por favor, te pido paciencia. Si Contento. ya viviste hasta hoy, Pedro, ¿qué te cuesta esperar un bloque más? Por favor, ¿sí? Y no puedo hablar de una porque soy muy respetuoso. Me parece que ahí todo en cualquier Sí, momento sí, ya sí, sí. volveré a la normalidad. Pero claro, te conocemos como un tipo respetuoso de los turnos, pero por favor, si ya aguantaste hasta hoy, ¿qué te hace? No, está bien, por favor. Sí, pasaste medio siglo esperando. Como, Pasame después la dirección viene. otra vez de ahí. Vamos de- a El la Pedro que pausa. siempre canjea el número del supermercado a Vamos la a la pausa, carnicería. pero este es el tipo que dice yo primero. Vamos a tu número más chico, señora, le dice a la carnicería. eso lo tiene ni fuese inclusive tú. Ya no podemos decir que era la pausa, sí, vamos. Gracias, Pausa. señores compañeros. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. Bueno, estamos volviendo. No, Pedro, gracias. estás totalmente enfurecido que voy a dar tu turno a No, otro pues yo le doy la compañero. razón a Pedro. No, voy a darle No, la- sí, tu no es turno así. y dar a otro compañero, pues estás muy alterado. No, Pedro. no, no, por No, favor. no, Por vamos a favor, escucharla, Mariana. Pedro. Este es No, su mentira. momento. Un No, momento, por está, favor, ahora que está gracias. encendido. El Claro club de que fans sí. de ¿Cómo levantar Pedro el Ya rating? que la Dale, pero- tercera Otra vez ya vinieron que la tercera también. ligas, Toto. No, en este caso no, para no mezclar los temas. Pero, claro, son dos Pero cosas vamos a hacer. distintas. Pero en un momento vos también, mezclas. justamente, había casos de bullying. ¿Pero de qué hablamos, Pedro? A ver, meteme porque... Está bien, vamos a hablar. No, sobre el ejemplo Sí, que vas a adelante, dar. Pedro, ¿Qué adelante. tiene Y en eso bullying? iba, querido, y vos me No, interrumpiste. porque me dijiste, no es el tema, pero quiero saber de qué tema Era el hablas. caso de bullying que estábamos Ah, ok. hablando y siguiendo un poco lo que decía Felipe. En la pausa. Hay muchas denuncias de bullying entre los chicos y hay un problema, ¿no? Hay un problema en las instituciones que no se resuelve, en fin, que no se llega a una solución, que las mismas direcciones es como que lo dejan a un costadito, miran a otro lado. Y cuando tenemos esto, como discurso es muy lindo, es hermoso, la inclusión, todos juntos, perfecto. Pero si te muestro los mensajes que estoy recibiendo acá y las preguntas que hacen los papás y las mamás, ahí ya te das cuenta de cuál es la realidad de la situación. Acá dice, por ejemplo, si a mi hijo le lleva 5 minutos, lo mismo, porque lo dijo César, le lleva 5 minutos a aprender y al otro 15 minutos, ¿por qué nos vamos a retrasar? Recién le estuviste explicando que no es así. Si 20 chicos, entre comillas, dice, son normales, por uno nos tenemos que adaptar todos. Eso es lo que pregunta la gente. No puedo- Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la comunicación que se le dio
a los papás para que entiendan esta situación. Porque de pronto ellos también preguntan, che, en las instituciones públicas se están cayendo los techos y parece que le están exigiendo todas las instituciones privadas. ¿Cuál es el ejemplo que da el Estado? En definitiva, es lo que preguntan. Claro, nosotros tenemos modelos y prácticas, inclusive no solamente en Capital. El año pasado hemos hecho la premiación a una escuela, a una docente de Concepción, por ejemplo, donde demostró la práctica inclusiva. Y sobre el punto nomás quiero decir, el ajuste razonable se le hace también al niño. Y quiero poner un ejemplo bien concreto porque con los ejemplos se entiende. Y me mira a mí. Por ejemplo, un niño tiene una fobia. Un niño tiene una fobia. Por ejemplo, a una cierta situación, una fobia. Pon el caso del globo. Del así globo, para que por ejemplo. entendamos. Pongamos la fobia yo tengo un chico con una patología que tiene una fobia al globo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde nosotros como ministerio y también tenemos que empezar a, disculpen el término, negociar o a plantearle al papá, decir, bueno, mira papá, no siempre vamos a no tener globo porque hay niños que le gusta el olor del globo. O sea, entonces vamos a ver. Quieren jugar con los globos, claro. Quieren jugar, quieren oler, o sea, inclusive yo estoy hablando ya de patología, Sí. hay gente que le gusta oler. Pongamos que todos los niños quieren, no le voy a privar de eso, entonces vamos a hacer un ajuste. Tal día que se festeja, el día de tal cosa, vamos a poner los globos. Entonces vamos a ver si tu hijo no viene ¿Cómo o viene más sobrevive? tarde. No, o no viene o viene más tarde. O entonces se acorta el tiempo, o sea, se ponen menos globos, no se expone o se les... O sea, esos son los ajustes que también hacen a la convivencia. Claro, Me lo que- explico, que a veces cuando vos le decís, porque un derecho, y eso el abogado me puede explicar, un derecho de inclusión no puede violar otros derechos claro del que niño. sí. Entonces, ahí es donde nosotros también entramos como Sí. para la mediación con los padres, decirle, papá, no es que te están discriminando, Lo no que te hablábamos están, con- estamos haciendo el ajuste para que el grupo, y comparto lo que dice la audiencia en relación, no se van a atrasar los 20, porque el ajuste se va a hacer con él, pero vamos a compartirlo. ¿Alguien dijo que es fácil la inclusión? En ningún momento se dijo que es fácil la Nosotros inclusión. hablábamos con César la previa cuando yo conocía el caso de... Porque parece una fobia muy particular la del globo y... sí, bueno, es cuestión de decir, el Día del Padre y el Día de la Madre no se ponen globos para que puedan venir los padres también a la institución y el resto de las Claro, festividades, claro. el chico en el resto de las actividades tiene una tarea y se queda en la casa. Entonces el resto de los niños están. ¿Por qué? ¿Y cuál es el problema cuando el derecho individual se pone, por más de que sea un derecho de inclusión, se pone sobre el resto? Claro. Que al final la inclusión no va a ser jamás efectiva porque todo el entorno va a decir, bueno, tenemos que modificar para que venga X, Fulano. para que venga Toto. Entonces cuando no podemos modificar que no venga Toto. Y al final no hay inclusión nunca. En ningún momento se da la inclusión. La inclusión justamente es que la sociedad pueda transcurrir con la normalidad que de la dinámica de cualquier sociedad y que todas las personas estén dentro de esa dinámica. No hacer una dinámica que Para cada destruya uno. el entorno para poder incluir a una persona O o, micro- construir un entorno O para que esa persona finalmente quede aislada. Claro. microambientes aislados. Pero- Porque finalmente eso es aislar, ¿verdad? Yo quiero hacer o sea, quiero hablar también de la ley 5.136 que no solamente menciona discapacidad, acá estamos poniendo mucha tinta en discapacidad, pero la ley también habla de superdotados, o sea, altas capacidades, por ejemplo. Sí. Y nosotros tenemos casos donde dicen los padres, mi hijo está Se aburre. con una se aburre y está con una capacidad y tiene que ir al segundo curso, ¿verdad? Y está en séptimo grado. Y ahí hay todos unos principios psicológicos que sostienen, o sea, que sustentan el tema que no, la convivencia, vamos a complejizar, hacer más compleja la tarea, vamos a hacer un poco enriquecer la tarea, pero no hacerlo pasar a un nivel tan alto, ¿verdad? Porque la convivencia tiene, los intereses son diferentes. O sea, Claro. la Él va a estar emoción... metido en un mundo de O sea, no adolescentes y no de pensemos, como yo niños. siempre digo, porque estamos todavía en pleno siglo XXI, estamos pensando en esta parte. Fíjense, en esta parte. Y no lo estamos viendo como el corazón, el sentimiento, está todo integrado. Yo puedo ser excelente en matemática, volar, pero no por eso me tengo que ir a un segundo curso. Yo tengo que No, la convivir con, inteligencia emocional. con mi edad de 11 años. Madurez. O sea, ese tipo de cosas a los papás también le explicamos dentro de la normativa, porque dicen, ya quiere entrar a la universidad y tiene 10 años. Y espera un ratito. ¿Cómo les o sea, gustan los perros esos? Al papá le A los encanta, a los padres les padres. encanta. Aparecieron Me encanta. muchísimos. Nosotros Una tenemos cosa de locos. muchísimos casos, no de denuncia, sino de reclamo, Claro, sí. de que tenemos que exonerarle materia y hacerle pasar. Y ahí le explicamos y dicen, no,
ustedes no están cumpliendo con la normativa. Dejar ese Dijo- niño, Y el tema de la educación inicial también, cumplen en mayo, agosto, septiembre. Ay, lo quiere No, meter ya pero ahora, mi sí. hijo vuela, por ¿verdad? ejemplo. O sea, caso concreto, le voy a responder nomás a Pedro lo que le dijeron, es el tema de... último, porque ya nos Sí, vamos. claro, 5 minutos y 20 minutos, Sí, para sí, eso sí, está sí. la adecuación curricular. Se dan cuenta que nosotros dimos una explicación, pero más allá los adultos están entendiendo mal otra vez. entendiendo Yo mal, sé que a un por niño eso. le va a tomar 15 minutos hacer y a este o al superdotado 5 minutos. Entonces yo voy a hablar en el ministerio, voy a hablar en la supervisión, el docente también va a manejar y lo que llamamos una adecuación curricular. Hay que trabajar, hay que poner más tiempo en esta situación cuando tenemos esta clase de casos. César y Sonia, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros un viernes. No es órdenes. fácil, se viene la tormenta, así que directo a la casa, por favor. Ya. loco, ¿sí? Sí. Sí, sí, directo, César. Te conocemos, por favor, directo a la casa, sí. No, Bueno, él porque Pedro, lo nos único, vemos. ¿viste? Sí, Mariana, chao, chao. Nos Ya está vemos. haciendo calistenia. Buen al costado fin de- de la cancha, señor Carlos Peralta, porque se viene el noticiero Ni Canal, por supuesto, en un ratito. Que tengan un buen fin de semana. Disfruten de su casa, todo el tiempo trabajando fuera, todo el tiempo en la calle con la velocidad que llega el viernes, el sábado y domingo para estar en la casa y disfrutar Muy bien. de la familia. Vamos, Toto, Disfruten vamos. de la- disfruten de Estoy la jaula. cumpliendo mi 5.º mes de casado y para mí una maravilla poder llegar y estar en mi casa. ¿Sí? Bueno, vamos a Disfruten de la contar el- jaula.